Y ahora le toca el turno a la doctora Aida Klamermacher de Carlucci y estamos ansiosos por escucharla. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. Me sumo al agradecimiento del doctor Lorenzetti y de la doctora Hayton hacia el Congreso de la Nación que nos escucha esta tarde en estos lineamientos generales, con la aclaración, por supuesto, de que estamos dispuestos a volver en cualquier momento para profundizar algunos aspectos que esta tarde puedan quedar un poco no demasiado tratados, digamos. Nos pusimos de acuerdo en que yo tenía que exponerles sobre los grandes lineamientos del derecho de familia. Como ustedes saben, en el derecho vigente, el Código Civil de Vélez Sarsfield regula a la familia o a las relaciones de la persona con su familia en uno de los libros de este código. Nosotros hemos dado uno de los 6 libros que tiene este proyecto al derecho de familia. O sea, este libro no se comparte con otro, sino que estamos dando todo un libro a estas relaciones de familia que tiene la persona en sus relaciones de familia. Es el libro segundo del proyecto. Obviamente, este libro está inmerso, como bien explicó el doctor Lorenzetti, en un sistema. Por lo tanto, este segundo libro viene protegido también por lo que es el título preliminar que regula figuras básicas del derecho como son el abuso del derecho, la buena fe, el fraude a la ley. O sea que el derecho de familia también está inmerso en estos principios generales que establece el título preliminar. También, obviamente, se vincula a todas las disposiciones generales relativas a la persona, como son su capacidad, etcétera, a las cuales también hizo referencia el doctor Lorenzetti. Y fundamentalmente está vinculado en este libro primero, cuando se habla de los bienes, a la vivienda. Hay aquí un cambio muy importante, como ya se adelantó. Este famoso bien de familia que reguló la ley 14.394, en su época una ley también revolucionaria, pero que obviamente ha quedado desfasada por los cambios de aquella famosa ley ómnibus, la 14.394, que queda solo vigente este bien de familia. Nosotros hemos trasladado esta figura jurídica a un capítulo específico de los bienes, que se llama vivienda, y que entonces ya no es solo la vivienda de alguien que tiene familia, sino que es la protección de la vivienda de toda persona. Por lo tanto, este régimen de afectación puede ser invocado también por la persona que vive sola, porque ésta no puede sumar a esta frustración, entre comillas, de vivir solo, no poder proteger su vivienda. Esta afectación de la vivienda tiene rasgos bastante particulares. Por un lado, nosotros hemos intentado solucionar los problemas que existen hoy en la jurisprudencia frente a una ley que tiene más de medio siglo. Pero por otro lado, además de darle solución a esos problemas, como por ejemplo, ¿qué sucede con esta vivienda cuando el deudor se concursa?, que ha generado tantos conflictos en la jurisprudencia. Una jurisprudencia por parte de alguna de las salas de la Cámara Nacional de Comercio
ha sostenido que una vez que hay algún acreedor a quien le resulta inoponible esa afectación, subastado el inmueble, si algo queda, va a parar a la masa y por lo tanto este deudor no puede ni siquiera proteger ese saldo. Es decir, una persona que no estando concursada puede salvar su vivienda frente a uno o dos acreedores a los cuales esta afectación les resulta oponible, es decir, que no me pueden venir a ejecutar, declarado el concurso, que es la situación más grave para esta persona, allí me quedaría fuera de toda protección. Este proyecto se pronuncia por la teoría, en cambio, que entiende que haya o no concurso, este régimen de afectación y de oponibilidad o inoponibilidad es respecto de determinados acreedores. Por lo tanto, el deudor, cuando se encuentra con estos acreedores, y normalmente siempre se va a encontrar con alguno al cual el régimen de afectación le resulta inoponible, que es el fisco normalmente, porque si recae sobre bienes determinados, siempre va a tener alguno al que le resulta inoponible. Con la tesis que en el concurso el síndico puede pedir la ejecución solo porque hay un acreedor al cual le resulta inoponible, esto se me va a la masa general y acreedores, insisto, que en la ejecución individual no pueden agredir, sí podrían agredir en el concurso, lo que nos parece realmente inconstitucional en función de lo que dispone nuestra Constitución en favor de la protección de la vivienda. Entonces, este proyecto se pronuncia por la tesis de que esta es la mala solución, es decir, el régimen es el mismo, haya o no concurso, y este es uno de los tantos problemas que hoy existen en la jurisprudencia y que el proyecto los resuelve en favor de la vivienda. Pero además incorpora otras figuras que no están hoy. Por ejemplo, este proyecto permite afectar no solo la vivienda, sino un determinado valor, un determinado porcentaje de la vivienda. Esto protege al hombre de clase media que, habiendo tenido una vivienda un poco mejor de la que puedo llegar a tener, digamos, ante una situación especial de vulnerabilidad, pero con acceso a la vivienda. Pero normalmente, ¿qué es lo que ocurre hoy? Una casa que es un poco mejor, en cuanto me voy al concurso, vuelvo otra vez porque el problema de la insolvencia es muy grande, el síndico me dice que ese inmueble supera las necesidades de la familia. Entonces, como supera las necesidades de la familia, me pide la desafectación de ese inmueble, porque dice que si no estoy ejerciendo abusivamente mi derecho a la protección. Nosotros consideramos que si esto es un caso de abuso del derecho, lo que debe terminarse es con el abuso, pero no con el derecho, porque si no, una persona que ha tenido un desarrollo económico de alguna significación que le ha permitido acceder a una vivienda un poco mejor, como probablemente es la vivienda que tenemos todos los que estamos sentados en esta mesa, se encuentra que frente a una situación económica específica puede llegar a perder toda la vivienda. No hay razón para que eso suceda, sino que se permite entonces afectar un determinado valor a los efectos de que si me va mal, así como explicaba el doctor Lorenzetti el tema de la sociedad de un solo socio, etcétera, bueno, esto también me permite a mí salvar un determinado valor para ese valor después tenerlo afectado con la misma fecha originaria que tenía la afectación originaria. No sé si se entiende esto. Esto es una figura nueva que hemos incorporado,
que ya la tenía el proyecto del año 1998, pero que nosotros hemos desarrollado. Todo este tema de la afectación de la vivienda a mí me parece muy importante porque incorpora temas que hoy en la realidad son muy conflictivos. Por ejemplo, el caso de un divorcio, el inmueble pertenece a uno de los cónyuges, el otro es el que queda en el uso de la vivienda con los hijos. ¿Qué sucede? Este señor no tiene ningún problema en dejar que el bien quede bajo el uso del cónyuge, de los hijos menores, o a lo mejor no menores, pero mayores con capacidad restringida, estas personas con alta discapacidad a la que se refería el doctor Lorenzetti, y resulta que al día siguiente, el que se va, el titular del inmueble, empieza a librar pagarés. Si yo no lo tengo afectado ese inmueble, tendré todo el uso que a mí me haya querido dar el juez, pero resulta que me lo van a ejecutar al día siguiente. Entonces, acá, en contra de un viejo plenario que sostuvo que el cónyuge a quien se le había otorgado el uso de la vivienda no puede pedir la afectación, ahora el proyecto dice que ese cónyuge al que se le adjudicó el uso de la vivienda puede pedir la afectación para que la vivienda siga protegiendo a ese cónyuge con su familia. Hay muchísimas de estas soluciones en las que obviamente no me puedo detener hoy, pero todas con la misma filosofía de la protección de la vivienda, en este caso familiar. También se inserta este libro segundo, obviamente en el régimen sucesorio, porque tradicionalmente el derecho de la familia y el derecho de las sucesiones han ido de la mano. ¿Cuál es la principal novedad en este sentido? Ustedes saben que toda la sociedad reclama que tenemos en el derecho sucesorio legítimas excesivamente altas. Incluso se han publicado libros ya en el derecho argentino que sostienen que legítimas tan altas son inconstitucionales porque vulneran el derecho a la disposición razonable que tiene una persona respecto de sus bienes. Entonces, se han bajado las legítimas, no es que las hayamos eliminado, no hemos ido al régimen de los ingleses, por ejemplo, se han bajado las legítimas y además, si en esa familia existe un hijo con discapacidad, se permite que de esa legítima que tienen el resto de los hijos se pueda mejorar al hijo con discapacidad con 1/3 más. La legítima nueva se baja, en este momento es del 80%, lo que no puedo disponer lo bajamos al 66%. Y de ese 66%, insisto, si hay un hijo con discapacidad, 1/3 puede ser destinado a este hijo con discapacidad. Estos son temas que preocupan mucho a nuestra sociedad. Aquellas familias donde existen hijos con alto grado de discapacidad, los padres siempre tienen el problema de que qué es lo que puede pasar el día que ellos mueran si sus hermanos no son totalmente solidarios. Bien. Ahora, este derecho de familia, que como digo, está en el libro segundo, pero inmerso en este sistema, también debe completarse con las leyes especiales que el Congreso deberá dictar. ¿Cuándo hemos remitido a las leyes especiales? Primordialmente se remite a la ley especial cuando se trata de una materia muy específica y a su vez altamente cambiante. Me refiero al avance científico. El avance científico va siempre, realmente la ciencia hoy
va siempre antes que el legislador. Por lo tanto, en materias altamente sensibles, como son las de la reproducción humana asistida, nosotros nos hemos dedicado a establecer el régimen de la filiación, pero el resto se deriva a la ley especial. Es lo que han hecho todos los países del mundo que regulan la reproducción humana asistida, que tienen, junto a las normas sobre filiación, que normalmente se incorporan al Código Civil, leyes de bioética, que incluso el legislador se impone a sí mismo la obligación de revisar. Por ejemplo, los franceses tienen una norma que dice que la ley de bioética debe ser revisada cada 5 años. Es decir, el propio legislador se impone esa obligación. ¿Y por qué se la impone? Se la impone precisamente para ver si lo que tengo regulado responde hoy o no al estado de la ciencia. Imagínense lo siguiente: cuando se dictaron las primeras leyes de reproducción humana asistida, no se podían congelar óvulos, solo se congelaban embriones. Hoy la congelación de óvulos es posible, de modo que no tenemos que congelar tantos embriones como era en un comienzo. Obviamente, esto el legislador tiene que tener en cuenta y tiene que estar mirando siempre lo que le pasa a la ciencia para poder regular sobre la base de qué es lo que está pasando en la ciencia. Y esto no puede estar en el código porque, como bien dijo el doctor Lorenzetti, el código tiene una vocación de permanencia. Esto tiene que estar en una ley especial que el legislador pueda ir controlando y revisando, incluso por su propio mandato, como dije, pasa en Francia y en tantos otros países. Bien, entonces, con esta aclaración voy a referirme ahora a este libro segundo de las relaciones de familia. Este libro segundo tiene 8 títulos. Como digo, los profesores vamos a poder seguir bochando a los alumnos por la misma razón. ¿Cómo se divide el código? En libros, los libros en títulos, los títulos en capítulos, los capítulos en secciones. O sea, se ha intentado mantener esta metodología que es tan nuestra, es una estructura firme con la cual nosotros podemos abrir el código y encontrarnos en los temas. Entonces, este libro segundo tiene 8 títulos. El primero del matrimonio, el segundo del régimen patrimonial del matrimonio, el tercero las uniones convivenciales, el cuarto el parentesco, quinto filiación, sexto adopción, séptimo responsabilidad parental y octavo procesos de familia. Yo ahora me voy a referir muy brevemente a las principales reformas que cada uno de estos títulos tiene respecto del régimen vigente, simplemente para ir haciendo una especie de paralelo entre uno y otro. Como dije, el título primero habla del matrimonio. Este título del matrimonio tiene 8 capítulos. Como adelantó el doctor Lorenzetti, nosotros hemos sido muy respetuosos de la actividad del Congreso en estos últimos años, pero no solamente por respeto, sino porque compartimos esa filosofía. Quiero que esto quede bien claro. Y por eso hemos mantenido el matrimonio para las personas del mismo sexo. Y hemos establecido normas de interpretación que ratifican el sistema vigente y que dice que no se puede hacer ninguna distinción, y por eso en la jerga se lo conoce como matrimonio igualitario, porque no se pueden hacer distinciones entre matrimonios heterosexuales y homosexuales. Respecto del consentimiento, en este capítulo dije que tiene 8 capítulos. En el capítulo segundo me interesa señalar lo siguiente. Respetando este principio que señaló el doctor Lorenzetti respecto de las personas con capacidad restringida, hay un artículo que me interesa
que ustedes verifiquen el artículo 405, que les permite a estas personas con capacidades restringidas por problemas de salud mental contraer matrimonio con dispensa judicial. ¿Por qué? Porque lo único que interesa es que esta persona pueda discernir y comprender la importancia del acto matrimonial. ¿Puede entenderla? No hay ninguna razón por la cual esta persona no puede vivir en matrimonio. O sea, esta apertura hacia las personas con restricciones a su capacidad mental. En el capítulo 7, mucho se ha hablado a través de los medios y en muchas reuniones que venimos haciendo en universidades argentinas respecto a la desaparición, entre comillas, del deber de fidelidad. Tengo que explicar por qué este deber de fidelidad hoy está reconocido en el proyecto, pero como un deber moral de contenido altamente valorativo. La supresión como deber jurídico y su transposición como deber moral obedece a lo siguiente. Este proyecto intenta pacificar en materia de conflictos familiares. Tenemos hoy un régimen legal que cuando la familia va al Poder Judicial frente al conflicto, la mayoría de las veces el Poder Judicial no es pacificador del conflicto. Se profundiza el conflicto. Y se profundiza el conflicto a través de la pelea sobre las causas que me llevaron al divorcio. Creemos que debemos olvidar este sistema con tanto perjuicio para la familia. Hoy tenemos un abogado acostumbrado a tirarle al juez la bolsa de los trapos sucios de la familia, me divorcio por tal cosa, por infidelidad, por esto, por el otro, pero tiene que hacer lo que hacen los buenos abogados, que es presentarle al juez las posibilidades de solución de este conflicto que se ha producido en la familia. El abogado empieza a tener un nuevo rol. No es el de tirarle al juez el conflicto para que el juez lo solucione diciendo cuáles son las causas y estableciendo culpables o inocentes, sino que es este abogado que empieza él a trabajar por la pacificación de esta familia, para evitar el conflicto, para no profundizarlo y por lo tanto no miro hacia atrás, empiezo a mirar para adelante cómo solucionar el conflicto que esta familia tiene hoy. Entonces, tiene que desaparecer como deber jurídico, porque todo deber jurídico, aunque se sea o no kelseniano, no importa la doctrina filosófica a la que se adhiera, la violación de un deber jurídico genera una sanción. Y en materia de responsabilidad, ya lo dijo el doctor Lorenzetti, el primer presupuesto es este de la antijuridicidad. Y en lugar de solucionar el conflicto, en lugar de acentuar lo que en el año 1967 el doctor Borda luchó por la presentación conjunta, en estos últimos años, a través de las acciones de daños y perjuicios por la violación del deber famoso de fidelidad, estoy llevando al conflicto cosas que tendría que llevar pacificadas al tribunal. ¿Quiere decir esto que no hay acciones de daños y perjuicios entre cónyuges? No, porque cuando se viola el derecho de la persona, que es el núcleo central de este proyecto, como lo ha señalado el doctor Lorenzetti, todas las acciones existen. Lo que no quiero es tener acciones de daños y perjuicios por el hecho de que me fuiste infiel. Esa no. Te llevaré a juicio si me has provocado daños a mi integridad física, psíquica, pero no por el hecho de que me fuiste infiel.
Esto no puede aparecer acá. Entonces, el ir al divorcio incausado, que supone que hoy este divorcio va a ser el medio por el cual yo voy a la justicia a apaciguar el conflicto. Esta gente no puede seguir junta y por lo tanto el juez va a declarar ese divorcio sin mirar para atrás. Ahora vamos a mirar para adelante. Por eso obligo al abogado a presentarme un proyecto de plan sobre vivienda, sobre alimentos, sobre cómo voy a distribuir los bienes, siempre mirando hacia adelante, régimen de compensaciones, etc. No miro quién fue culpable, quién fue inocente. Esto no es lo jurídico. Lo jurídico son las consecuencias que tiene, que ahora me voy a dividir, y esas son las consecuencias que yo tengo que regular. En el título segundo hablo del régimen patrimonial del matrimonio. ¿Qué diferencias tiene con el régimen vigente? Argentina hoy es socia única de un régimen, no, porque no hay otro lugar en el mundo que mantenga esto, donde los cónyuges no puedan tomar ninguna decisión respecto del régimen de bienes. Todos los países del mundo le abren el juego a la autonomía de la voluntad, en el sentido de que cuando dos personas se casan puedan elegir un régimen de bienes u otro régimen de bienes, o 3 o 4, cada país tiene diferentes regímenes. Por lo cierto que no hay ningún país donde, como aquí, yo no puedo elegir ningún otro. Tengo libertad para casarme, pero una vez que me casé, el legislador me fijó todas las consecuencias creyendo que todas las familias son iguales y que en todas las familias el régimen patrimonial tiene que ser uno solo. Esto es desconocer el pluralismo de la familia dentro de la sociedad. Entonces, este proyecto permite a la gente elegir entre dos regímenes. El régimen de comunidad de ganancias, muy parecido a lo que hoy tenemos sobre sociedad conyugal, nos ha preocupado, sí, mejorar la terminología, solucionar los problemas que están en la jurisprudencia, pronunciarnos por una tesis o por la otra para que las cosas queden más claras, pero en realidad este régimen de comunidad es muy parecido, insisto, al de la sociedad de gananciales del Código Civil. Pero también permite a la gente que elija un régimen de separación. ¿Qué quiere decir un régimen de separación? Quiere decir que no tengo esa bolsa común donde voy a poner los bienes gananciales para después dividir al momento de la disolución. Se nos ha dicho, esto perjudica a la mujer, porque la mujer en la sociedad argentina todavía sigue siendo la más vulnerable. En protección de quién puede ser la parte más vulnerable en el matrimonio, el proyecto, al igual que tienen todos los regímenes modernos, y cuando digo todos los regímenes modernos, hablo de Francia, hablo de Italia, hablo de España, tienen, además de la posibilidad de optar, disposiciones que son comunes a todos los regímenes. O sea, tengo algo que es el núcleo duro, que no lo puedo destruir. Ese núcleo duro rige para todos los matrimonios, cualquiera sea el régimen por el que yo opté. ¿Y a qué se refiere ese núcleo duro? Se refiere precisamente a aquellos aspectos en los que no puede faltar algo básico, que es la solidaridad familiar. Este código termina a lo mejor con algo que a muchos les gusta, que es el de la autoridad. Pero siembra y crece aquí en este proyecto otro concepto fundamental, que es el de la solidaridad familiar. Ya vimos cómo esa solidaridad aparece frente al discapacitado
en el momento de la muerte. Y vamos a ver esa solidaridad como aparece aquí en el régimen patrimonial matrimonial, cualquiera sea el régimen que yo elija. Cualquiera sea el régimen que yo elija, hay un deber de contribución con las cargas comunes. O sea, frente a los acreedores, estas llamadas deudas domésticas es igual, sea el régimen por donde esté. Al contrario, hoy, frente a esas deudas domésticas, me refiero a educación de los hijos, conservación del hogar, estas deudas hoy generan obligaciones indistintas. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo mandar al que contrajo la deuda y al otro también, pero el que no contrató la deuda responde solo con sus frutos. Esto le genera muchos problemas a estos acreedores que son por gastos domésticos, deudas domésticas. Entonces, ahora este proyecto los hace solidariamente responsables. Ejemplo, la señora que contrató en la escuela privada, el marido no firmó el contrato. Bueno, estos son deudas domésticas. Acá se deja aclarado que el marido también va a responder solidariamente con su esposa por esa deuda doméstica del colegio de los niños. Además de eso, cualquiera sea el régimen de separación o de comunidad, para disponer de la vivienda siempre necesito el asentimiento del otro. Esto que hoy rige para el régimen de comunidad y que todos ustedes saben porque alguna vez deben haber vendido alguna casa donde estaban y el escribano les dijo que venga el otro, esto también rige en el régimen de separación. ¿Por qué? Por el concepto de solidaridad, que como decimos es el que se distribuye a lo largo de todo este código. También hay un régimen de compensaciones que rige tanto para el régimen de comunidad como para el de separación. Este régimen de compensaciones es muy importante porque no tiene nada que ver con la inocencia o la culpabilidad, sino que tiene que ver con la injusticia. ¿Qué injusticia? La injusticia de uno de los cónyuges que a lo mejor dejó su carrera, dejó su profesión, apoyó al otro a lo largo de un matrimonio de 15, 20 años. Uno siguió adelante, imaginemos un médico que logró prestigio, que creó su clínica, etcétera, etcétera, y la mujer ni siquiera terminó su carrera, 4, 5 hijos en la casa. Entonces, acá se permite, primero, pactar un régimen de compensaciones. Y si no se ponen de acuerdo, presentarle este caso al juez para que el juez, independientemente de quién es el culpable y quién es el inocente, marque esta descompensación que se ha producido en la vida de alguien que llegó a su proyecto de vida y este otro que no llegó en función del matrimonio que celebró y que se dedicó a su vida. Esto rige para cualquier régimen legal y me adelanto, rige también para la unión convivencial. Tenemos también para el régimen patrimonial la posibilidad de contratar entre cónyuges. Hoy estos contratos están prohibidos entre cónyuges, la mayoría de los contratos están prohibidos entre cónyuges. Este régimen que abre a la autonomía y la voluntad permite, por un lado, a los cónyuges celebrar cualquier tipo de sociedad, no solamente las sociedades con responsabilidad limitada, y además les permite contratar entre ellos. Por supuesto, tenemos el paraguas del que hablé al principio, el fraude. Si este contrato entre cónyuges lo hemos celebrado para defraudar a los acreedores, vendrán las acciones de fraude. Presunciones que serán más fáciles de acreditar entre cónyuges que con terceros. Pero no hay por qué restringir y tener un régimen como el que nosotros tenemos de prohibición de todos estos contratos.
El título tercero habla de estas famosas uniones convivenciales. Hemos cuidado la terminología. No le decimos concubinato, porque la palabra concubinato tiene un sentido muy peyorativo en la sociedad argentina. Entonces, se usa esto de unión convivencial. Debo decir que regular las uniones convivenciales en la Argentina es muy difícil. No es lo mismo que en algunos otros países donde existen o bien uniones convivenciales fundadas absolutamente en la autonomía de la voluntad, como pueden ser países ultradesarrollados, o bien uniones convivenciales que están fundadas en culturas específicas de determinados círculos o grupos. Por ejemplo, los pueblos originarios. En la Argentina nosotros tenemos muchas clases de uniones convivenciales. Tenemos gente como en las grandes urbes, como puede existir, por ejemplo, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, de jóvenes o no tan jóvenes, al contrario, gente que viene de un matrimonio anterior, que decide no casarse, no quiere casarse. Son opciones de vida. Y nosotros no tenemos por qué sostener que esas personas que deciden no casarse pero conformar una familia viven en la ilicitud. De ninguna manera. Viven en la autonomía de la voluntad. Han decidido no casarse. Tenemos jóvenes que dicen, vivamos un poquito juntos, a ver cómo nos va después. Y efectivamente, después se casan. Pero mientras tanto, pasan 2, 3 años en esta unión convivencial. Tenemos también mujeres vulnerables que si le dicen a su compañero, che, tenemos ya 3, 4 hijos, ahora casémonos, ese se va y no hay cómo reclamarle alimentos. Entonces, tenemos muchas clases de uniones convivenciales. ¿Cómo regulábamos esas uniones convivenciales para tener una regulación justa y razonable? Nos pareció que el hilo conductor tenía que ser siempre la solidaridad. Yo tengo derecho a casarme o no casarme. A lo que no tengo derecho, si constituyo vida familiar, es a no ser solidario con el otro. Entonces, si constituyo una unión convivencial, aunque no me case, ese principio de la solidaridad tiene que estar vigente. Y ese principio de la solidaridad se expresa de la misma manera que vimos que se expresaba en esas disposiciones comunes que tiene el matrimonio, cualquiera sea el régimen al cual yo me adhiero. Tengo protección de la vivienda, tengo derecho de asistencia, pero no me he casado. Entonces, tampoco puedo tener un régimen igual al del matrimonio. Porque si yo le fijo un régimen igual al del matrimonio, terminó la opción. Ese derecho que dije a casarme o no casarme, se termina si le doy el mismo régimen que en el matrimonio. Entonces, para conciliar todo esto, autonomía, diversidad de uniones, etcétera, etcétera, hay algunos derechos que están limitados. Por ejemplo, la unión convivencial que hemos regulado no exige necesariamente la inscripción. La inscripción es a los efectos probatorios, pero voy a requerir esa inscripción cuando tengo terceros que están involucrados. ¿Qué terceros? Por ejemplo, terceros adquirentes del inmueble. Entonces, frente a esos terceros adquirentes del inmueble, si pretendo tener esa protección que dijimos al comienzo, que no puedo enajenar sin el asentimiento del otro, esa unión convivencial tiene que estar registrada, porque si no estoy generando una inseguridad muy grande en el tráfico. El derecho real de habitación de este conviviente, cuando muere el otro, es un derecho limitado en el tiempo. Te doy 2 años para que soluciones el problema de la vivienda.
pero ya no puede venir el heredero al día siguiente a sacarme del inmueble en donde estoy. Entonces, a los fines de no igualar al matrimonio, pero a los fines de mantener el principio de solidaridad, se ha querido encontrar este régimen de equilibrio. En materia de filiación, regulada por el título quinto, obviamente aquí la gran modificación está en haber aceptado un tercer título, una tercera fuente de filiación. Ustedes saben que Vélez Sarsfield no reguló la adopción. Esto mucha gente se olvida, que la adopción nace de una ley posterior. En el régimen de Vélez nosotros teníamos la llamada filiación por naturaleza. Esta filiación por naturaleza parte de un presupuesto, que es que ha habido una relación sexual entre un hombre y una mujer. Entonces, todo el régimen de las acciones, todo el régimen jurídico, está sobre la base de que originariamente ha habido una relación sexual entre un hombre y una mujer. Por eso, por ejemplo, después de muchas modificaciones y de toda la maravillosa tarea que se hizo desde el Código en adelante, y aquí permítanme también hacer mi pequeño homenaje a esas dos grandes leyes del periodo democrático, la ley que permitió el divorcio vincular y la ley que igualó a todos los hijos. Creo que estos son los grandes pasos que ha dado el Congreso y que hoy nos permiten dar estos nuevos. Entonces, a esa filiación por naturaleza, que parte de la base de que es inescindible la relación sexual con el nacimiento de alguien, hoy la ciencia le ha dado apertura a un nuevo fenómeno, que es la posibilidad de generar una persona sin esa relación sexual previa. Es decir, a través del médico, y por eso se llama reproducción humana asistida. Esta reproducción humana asistida, que insisto, termina con el paradigma de filiación igual relación sexual, tiene que tener una regulación específica. Y tiene que tener una regulación específica porque la reproducción humana asistida no solamente opera con material genético de la pareja, sino también con material genético de terceros. Entonces, tiene que tener un régimen específico que, por ejemplo, impida la impugnación de la paternidad de parte de quien tuvo voluntad procreacional, pero que después no puede venir al juicio a decir, hágame un ADN, va a ver que yo no soy el padre. Esa acción que podría ser en la filiación natural y que de hecho es, no puede ser en la reproducción humana asistida. Sería absurdo. Entonces, esta reproducción humana asistida se funda en un elemento que se llama voluntad procreacional. Teníamos que regular la reproducción humana asistida, por muchas razones. Primero, porque existe en la realidad. Segundo, porque tenemos muchos casos ya en la jurisprudencia. No solamente el problema económico de la cobertura, que ustedes ya están solucionando. Parece mentira esta analogía. Francia también solucionó primero el problema económico y después el problema de la filiación. Pero convengamos que desde la lógica esto no va. Yo no puedo estar diciendo, cubro esto, pero no sé de quién es hijo este o cómo funcionan las acciones de filiación. Esto tenemos que solucionarlo. Esto no le podemos seguir nosotros cerrando nuestra cabeza a esto que está pasando. Voy a contar un solo caso para que ustedes entiendan por qué tenemos que regular y que está en los tribunales y que debe ser resuelto. Una señora tiene un niño, pare un niño. Obviamente, con el régimen vigente, ese niño que ha parido, esta señora le hacen el certificado de nacido vivo de esa señora. Ahora, ¿qué pasa?
viene otra señora que está casada y dice, señor juez, impugnación de la maternidad, porque ese niño es hijo mío y de mi marido, que somos los que tenemos la voluntad de que este niño haya nacido. Esta señora ha sido solo gestante. Hágame el ADN y va a ver que este niño es hijo mío, no de la que lo ha gestado. ¿Qué le dice el juez de primera instancia? Improponibilidad de la demanda. No tramito esto, no la escucho. Las puertas de la justicia no se abren porque usted ha realizado un contrato contrario a la moral y a las buenas costumbres. Resulta que esa señora que ha parido y que ha cumplido con la palabra empeñada con este matrimonio, ya no está, no sabemos dónde está. ¿Dónde está el interés superior de ese niño? ¿En ser hijo de la familia que lo quiere y que para mejor hasta es biológicamente suyo? ¿O seguir manteniendo la regla de que madre es la que pare? Esto, señores, se llama gestación por sustitución en el Código. Y nosotros, frente a la gestación por sustitución, que reconocemos es una figura tremendamente discutida en el mundo, a punto tal que hay muchos países que la prohíben, teníamos las siguientes opciones. No decir nada, esto no existe, de esto no se habla. Prohibirla. Y ya puse un caso a donde me lleva la prohibición, sin ir a los otros casos que estamos viendo que pasan en Francia, en España, en Alemania, de personas que van y tienen gestación por sustitución en la India. Y nosotros también tenemos un caso de sustitución en la India. Y que nosotros le hemos abierto las puertas a ese niño y ese niño ha entrado en el derecho argentino siendo hijo de esta pareja. Pero Francia, Alemania, le dice, no, esto está prohibido. Y el interés superior de ese niño, insisto. Entonces, una cosa es la abstracción, pero como bien ha dicho el doctor Lorenzetti, nosotros queremos un código que resuelva los casos, que nos resuelva los problemas que nosotros tenemos y que se presentan en la sociedad. Entonces, no se trata solo de la igualdad de los matrimonios heterosexuales y homosexuales. Voluntad procreacional. Hemos tenido que regular la gestación por sustitución porque no podemos distinguir entre matrimonios heterosexuales y homosexuales. Y entre los homosexuales no podemos distinguir entre lesbianas y gays. Porque las lesbianas siempre van a poder tener un hijo genéticamente propio. Pero los gays siempre van a necesitar a alguien que le geste. Por lo tanto, siendo una figura tan discutida, insistimos, tan discutida, tan resistida en el mundo, no nos quedó más remedio para solucionar los problemas. Exacto. Entonces, para solucionar, y digo solucionar entre comillas, porque escúchenme, la realidad es muy compleja. Y no la puedo yo solucionar con una solución, no le puedo dar una solución sencilla, simple. Las soluciones tienen que tener alguna complejidad también frente a un problema complejo. Entonces, este es el único caso en el que la reproducción humana asistida necesita intervención judicial. Y acá el juez va a verificar antes del implante, si efectivamente esta mujer que está prestando su cuerpo, lo está prestando realmente voluntariamente, o como dicen algunos grupos feministas, es la esclava, es la sierva, a la manera de Agar con Sara en la Biblia, etcétera, etcétera. Además, hemos tenido muy en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este tribunal recientemente ha condenado
a Austria por tener un régimen muy restrictivo en materia de reproducción humana asistida, que no permite la donación de óvulos, por ejemplo, pero sí la de semen, sosteniendo que son ilogicidades del sistema que no pueden ser admitidas. Esto está provocando, este fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos está provocando que países con legislaciones muy restrictivas y muy conservadoras, como es por ejemplo la italiana, deban ser modificadas, deban ser revisadas, porque el Tribunal Europeo está dando otras pautas respecto de la reproducción humana asistida. Otro caso dudoso que hemos intentado solucionar es el de la reproducción humana post-mortem. Se nos ha dicho que al permitir, aún en casos tan restrictivos como lo permitimos, porque nosotros no autorizamos la post-mortem, y no autorizamos la post-mortem por la siguiente razón. Dije que la filiación por reproducción humana asistida se funda en la voluntad procreacional. Y esa voluntad procreacional debe ser expresada en cada uno de los pasos que estoy dando en el proceso. No solo cuando empecé, sino también en el momento del implante. Debo reiterar esa voluntad. Por supuesto que si ha muerto uno, no puede dar esa voluntad. Entonces, la regla es que la reproducción humana post-mortem está prohibida. Pero hemos admitido, por excepción, que puede ser dada cuando esa voluntad ha sido expresada en un testamento o ante el establecimiento que está llevando a cabo esa reproducción humana asistida, en el que expresamente he dicho, mira, aunque yo muera, estoy de acuerdo con que se produzca ese implante con posterioridad, pero además damos un año para que ese implante se haga, no más de eso, porque si no vamos a tener problemas en el sucesorio, que a los 4 o 5 años me va a venir a aparecer aquí un heredero cualquiera. Entonces, con esos límites aceptamos la post-mortem, reconociendo que tiene también grandes problemas. Quienes no están de acuerdo con la regulación de la reproducción humana asistida, en mi opinión, en algunos de sus argumentos, y especialmente en materia de reproducción humana post-mortem, presentan gran ilogicidad en el razonamiento, y voy a decir por qué. Se nos dice que esta reproducción humana post-mortem traerá hijos huérfanos. Ahora, esa misma gente es la que sostiene que el embrión no implantado es persona. Si el embrión no implantado es persona, como ellos dicen, y ya les voy a decir por qué para mí no lo es, pero si el embrión no implantado es persona, esta gente tendría que estar de acuerdo con la reproducción humana post-mortem, porque si no, la única alternativa que me queda con ese embrión es destruirlo o donarlo a terceras personas, a terceras familias. ¿Y por qué tiene que ir a terceras familias con las que no tiene vínculo genético ni biológico si puede quedar en la familia con vínculo biológico o genético? Entonces, a mí me parece realmente contradictorio este argumento de criticarnos porque hemos regulado, aunque limitativamente, la post-mortem y a su vez decir que el embrión no implantado es persona. Ahora voy a detenerme en esto, como ya lo adelantó el doctor Lorenzetti. Todo esto se vincula a este famoso artículo 19. Artículo 19 que distingue dos supuestos. Comienzo de la persona por el método tradicional de Vélez, que parte de la base de la relación sexual. Ahí, desde la concepción, soy persona. Mantengo la regla. ¿Por qué mantengo la regla? La mantengo porque es la regla del Pacto de San José, Costa Rica. Así de sencillo. ¿Esto significa que una mujer que interrumpe el embarazo comete un delito? No. El derecho penal tiene otras
reglas. El derecho penal parte de la base de que hay ciertas conductas que la sociedad repudia y que deben ser reprimidas. Y en el conflicto entre este que está desarrollándose y la madre, resuelve este conflicto con mayor o menor amplitud. Es un tema del derecho penal. Pero yo desde el punto de vista del derecho civil tengo que decir que desde la concepción en el seno materno, como lo decía Vélez, aunque no me guste científicamente esta palabra, y aunque hoy la doctrina no habla de concepción, hoy los científicos hablan de anidación, pero no puedo llevar al Código Civil esta palabra anidación. Primero porque no está en los tratados internacionales, tengo que seguir manteniendo la terminología de los tratados. Entonces le sigo llamando concepción. Pero tengo que entender que la concepción es algo más que la simple incorporación de un semen en un óvulo, porque hoy la ciencia ha determinado que esto que está, para hablar mal, pero que se entienda, que está corriendo, tiene posibilidad de desarrollarse recién a partir de que se anida. Pero insisto, el concepto de anidación con el que se manejan los científicos no es el nuestro, pero no necesito decir eso yo en el Código Civil, insisto. Entonces, para la filiación tradicional, mantengo la concepción, sin perjuicio que el derecho penal pueda estar despenalizando un montón de figuras jurídicas, sin perjuicio de que interprete las que ya tengo a la manera que lo acaba de hacer la Corte este año, sin perjuicio de todo eso. Ahora, tengo estos embriones no implantados. Recientemente, un juez australiano acaba de decir que la noción de concepción nunca puede ser aplicada a un embrión no implantado. En los embriones no implantados yo puedo estar hablando de fecundación, pero nunca de concepción en el sentido de algo que tengo en el seno materno con posibilidades de desarrollarse. Aquel maravilloso libro de Aldous Huxley sobre el mundo feliz, de estos que eran hechos, producidos in vitro, hoy la ciencia todavía no me permite hacer eso. Todavía sigo necesitando el cuerpo de una mujer. Si no, no hay desarrollo posible. Ahora bien, ¿qué me pasa con los embriones no implantados si yo los declaro personas? Señores, hablemos sin eufemismo. La gente que dice que esas son personas y le aplica los mismos principios que al concebido para computar plazos de concepción a los efectos de saber si heredo o no heredo, derecho alimentario, etcétera, etcétera. Esa gente está en contra de la reproducción humana asistida. Y voy a probar esto que estoy diciendo. Un país latinoamericano como Costa Rica reguló la reproducción humana asistida a través de un decreto de la presidencia. Se interpuso una acción de inconstitucionalidad contra ese decreto. Primero porque se sostuvo que esto no podía ser regulado por un decreto, sino que necesitaba una ley. Esa era la razón. Hasta ahí vamos bien, y se podría haber declarado inconstitucional por eso. Pero la Corte Constitucional de Costa Rica fue más allá y sostuvo, como se sostiene aquí por parte de todos los que están en contra de esta reproducción humana asistida y de este artículo 19, que el método de la reproducción humana asistida viola el Pacto de San José de Costa Rica porque viola el derecho a la vida, porque supone la destrucción de embriones sobrantes. La Corte Constitucional de Costa Rica hizo lugar al planteo y dijo que efectivamente
hasta el momento la ciencia no ha logrado que no hayan embriones sobrantes y que por lo tanto es una técnica que destruye el derecho a la vida. ¿Qué le pasó a Costa Rica? Costa Rica fue denunciada al sistema interamericano. Ha sido denunciada al sistema interamericano porque esa argumentación de la Corte Constitucional de Costa Rica supone impedir el acceso al avance científico, que también es un derecho humano, que también está previsto en los tratados internacionales de los derechos económicos, sociales y culturales. Y que me impide el derecho a formar una familia, me impide el derecho a la vida familiar. La Comisión acompañó a quienes denunciaron a Costa Rica por esta sentencia y emplazó a Costa Rica a dictar una ley que regulase la reproducción humana asistida. Costa Rica no cumplió y la Comisión ha elevado esta causa a la Corte. Y nosotros estamos esperando que este año, en el que la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre aspectos tan importantes del derecho de familia, como es el caso Atala contra Chile o el Fornerón contra nosotros, los argentinos, también este año pueda pronunciarse sobre el tema de la reproducción humana asistida. Y estando la Corte Interamericana siempre de la mano con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como les conté el caso contra Austria, tenemos grandes esperanzas en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dirá que no se puede decir que la reproducción humana asistida es un método que viola el derecho a la vida, porque lejos de violar el derecho a la vida lo que hace es crear vida y ayudar a la ciencia, tal como ha dicho el Supremo del Brasil en un fallo ejemplar del año 2008, en el que se acusó de inconstitucional por razones semejantes a la ley de bioseguridad del Brasil, y la Corte sostuvo, la Corte del Brasil, nuestros vecinos, esta Corte sostuvo que la ley de bioseguridad del Brasil no era inconstitucional, permitiendo la investigación sobre los embriones sobrantes en casos muy específicos que reguló la ley. Y esto está permitiendo al Brasil hacer investigaciones extraordinarias en materia de enfermedades terribles como el Alzheimer y otras tantas enfermedades que se están investigando sobre la base de embriones sobrantes que tampoco tienen posibilidades de ser incorporados en el seno materno de nadie. En lugar de destruirlos, le están sirviendo a la ciencia. Si nosotros sostenemos que el embrión es persona, aun cuando no está implantado, estamos cerrando todas estas variantes, le estamos cerrando a la ciencia seria. Es muy grave decir que el embrión no implantado es una persona, porque, insisto, es lo mismo que decir no hagamos reproducción humana asistida. Porque hoy, necesariamente, algunos embriones sobrantes van a haber, no tantos como antiguamente, pero sí, y si no puedo crioconservar, los tengo que meter todos a la mujer en el primer caso. Y así como antes una mujer paría 6, 7 niños, si hoy un médico llega a hacer eso, lo vamos a acusar de mala praxis médica, porque hoy sabemos que no debemos hacer eso porque una mujer no puede soportar más de 2, 3, 4 embriones. Voy a reducir porque me estoy saliendo del tiempo que me habían dado. La adopción. Título 6. ¿Cuál es el hilo conductor de la adopción? Por supuesto, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Por eso el artículo 595 comienza con los principios generales del régimen de la adopción. Hemos aquí profundizado el derecho a conocer los orígenes. Le hemos dado al niño que tiene edad y madurez suficiente una acción autónoma
para reclamar y que se le dé esa posibilidad de conocer los orígenes en la adopción. Hemos trabajado en forma conjunta con el Poder Ejecutivo Nacional en esta parte, que tenía 2 proyectos el Ejecutivo Nacional y que entre ellos no lograban uno con el otro. Bueno, nosotros trabajamos con esos 2 proyectos, más los nuestros, e hicimos una tarea de apoyo y acompañamiento, porque en realidad en esos proyectos había trabajado gente que conoce el problema de la adopción y de la minoridad abandonada. Se flexibilizan las clasificaciones, esto de plena y simple, en una pierdo todo vínculo con la familia de origen, en otra los conservo. Ahora le damos al juez la posibilidad que en el caso esté viendo, no obstante ser plena, no extinguir totalmente, conservar algunos con alguna tía, algún primo, algún hermano con el que sigo manteniendo lazos. Regulamos también en forma sistemática la adopción de integración, es decir, la adopción por parte del cónyuge, del hijo del otro o del conviviente. Y acortamos plazos, tratando de que estos niños que se encuentran en situación de abandono sepamos desde ya cuándo se produce el plazo para pasar a la situación de adoptabilidad. En el título de la responsabilidad parental, el 7º, esto es lo que se conoce como patria potestad. No podíamos seguir ni con patria potestad ni con autoridad parental. Teníamos que ponerle un nombre que revalorice lo que son los deberes de los padres, por eso se llama responsabilidad parental. Esta palabra no nos la hemos inventado, la hemos sacado de las convenciones internacionales, y lo fundamental que hay en este título es este concepto de la autonomía progresiva, que tampoco nos lo hemos inventado, que está en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pero que está en la vida cotidiana, porque todos sabemos que no es lo mismo un niño de 3 años que un chico de 14 o de 15, y que las relaciones entre los padres e hijos no son lo mismo cuando es un bebé que cuando es un adolescente. Hemos también regulado la figura de este llamado padre afín, que está en la realidad cotidiana. Este señor que se ha unido en una unión convivencial o se ha casado con una mujer que tenía hijos de antes, y que en realidad el padre de este niño es este señor que lo está cuidando, que lo está alimentando. Ese niño que hoy se ha quedado con este señor y la madre se fue a una conferencia en Asunción, si el niño tiene que ser internado rápidamente en el hospital, no sabemos si le puede dar la autorización, no dar la autorización, etcétera, etcétera. Todos estos problemas los estamos regulando. Y finalmente, un título 8º que habla de los procesos de familia. Mis amigos procesalistas me dicen, ¿por qué tantas normas procesales en el derecho de familia? Bueno, acá también empieza, el primer artículo de este título habla del derecho a la tutela judicial efectiva. Porque si hay algo que tenemos en el derecho de familia son muchas declaraciones, pero nada de efectividad. Y nos ha parecido necesario que, siguiendo esta doctrina inveterada de la Corte Federal, el Código de fondo puede tener normas procesales cuando le sirven al mejor ejercicio de los derechos. Y esto en derecho de familia es muy importante, muy significativo, y de allí que hemos incorporado este título específico sobre las disposiciones procesales. Muchas gracias. Muy bien. La felicito. Ordinario matemático. Muy bien. Muy bien.